Hola amigos de Contexto, aquí en una entrega más y hoy vamos a hablar del desempeño económico del país, de cómo nos irá a todos en este año que ha comenzado bien. De hecho, tanto diciembre como enero tuvimos un crecimiento de un 7%, después de un poco de la deflación del año pasado, se alcanzó una meta deseable y este año hemos ido muy bien respecto al crecimiento del PIB. Incluso el Fondo Monetario Internacional pues dio felicitaciones al Gabinete Económico y al Banco Central por el desempeño y el crecimiento y una inflación controlada. Por otra parte, es muy importante que enfoquemos todo esto que tiene que ver con la reforma fiscal o la corrección administrativa que está implementando la DGI, y a mí en particular me preocupa la desinformación porque todavía no tenemos esta ley como es normal, se está trabajando en ella. ¿Cuál ley? Pero el reglamento de todo lo que va a regir el pago de impuestos en el país no se tiene todavía, Julio. Todo esto de que se dice que hay que declarar patrimonio, de que es posible que venga incluso una amnistía para No, eso lo dijo Abinader. Bueno, Julio, pero eso no lo ha dicho la DGI. Justamente a eso es que me refiero, que hay muchas voces hablando de esto y la población está muy preocupada y creo que debería de haber una voz que unifique todos. Ha habido llamamientos, por ejemplo, a personas que tienen más de un trabajo para que sepan que tienen que tener uno de los empleadores que sea el que pague el impuesto. Esto antes no se hacía y a esto es que me refiero, en que esto es, primero, que es algo bueno porque antes de subir los impuestos el gobierno lo que está es pensando en que todo el mundo pague lo que tiene que pagar, y creo que bueno, en algún momento tenía que llegar esto, ¿no? Bueno, si tenemos una estructura fiscal en la cual se evade alrededor de la mitad de todos los impuestos, se evaden, no se pagan. Algunos, vamos a decir que no lo pagan por ignorancia. Hay personas que no saben que tienen que hacer, si tienen 3 salarios, tienen que unificarlo para hacer la tributación correspondiente. Eso vamos a admitirlo, pero ya se están haciendo notificaciones. La DGI informó de que hizo 1.500 notificaciones. 1.500 notificaciones es nada prácticamente con el universo de contribuyentes que hay en este país. Pero ya todos los asalariados, todas las personas que reciben renta o que reciben contratos o que reciben, todos, absolutamente todos, sabemos, porque ahí es en plural que hay que decirlo, que esos impuestos que quedan pendientes o que hay que unificar los ingresos, es como cuando uno tiene una casa. Uno tiene una casa, bien, uno tiene una casa de un valor que está por debajo de del valor de impuestos suntuarios. Del impuesto suntuario, que son como 7 millones ahora. Usted tiene una casa de 6, pero también tiene otra en un campo que vale 4. Esas dos cosas hay que sumarlas. Es decir, el valor de esas dos se suma. Entonces ahí se le da la exención de los 7 millones y sobre los 4 pagan un 1%. Claro, es un 1%, sí. Entonces, lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos, incluyéndome a mí, a vivir como chivos sin ley. Es decir, uno paga lo que es el impuesto indirecto que le cobran en las mercancías, que le cobran el ITEVI, que le cobran el impuesto de los vehículos, que le cobran, pero eso está implícito. Pero lo que son obligaciones fiscales como contribuyente, salario, contratas, igualas, ingresos profesionales. Aquí hay un problema con los profesionales liberales. ¿Serio? Fuerte, claro. ¿Serio? A mí me ha pasado que me dicen, una persona ingresada en algún centro de salud, tal cosa, pero mi honorario son 10,000 pesos, dámelo en efectivo. Sí, eso pasa todos los días. ¿Y si tú no lo tienes en efectivo? Sí. Te embroma porque no te atienden, no se lo puedes pagar con tarjeta.
A mí me ha pasado que yo he ido a los médicos y no puedo pagar con tarjeta y tengo que volver con el dinero después. Entonces, lo que yo creo que todo este proceso de vamos a llamar de corrección y sincerización. Y de sincerización y de poner las cosas donde van. Es necesario. Es necesario. Aunque me lo perjudique, diríamos, indirectamente tengan que pagar un poco más. Pero es lo correcto. Eso es lo que manda la ley. Aquí no se está haciendo nada nuevo. No. Aquí no se está haciendo... Y de hecho, como en otros programas hemos visto, es algo, como tú dices, que no es nuevo. Lo que pasa es que no se hacía antes. Ahora, claro, no somos nosotros los contribuyentes los culpables de que no se hiciera. De hecho, ni se sabía. Yo no soy empleada de nadie, pero si lo hubiera sido y hubiera tenido 3 trabajos, pero a lo mejor... Pero tiene algunos contratos de publicidad. Sí, pero yo pago mis impuestos. Está bien. Yo pago mis impuestos hasta el último chele. Sí, está bien. Exacto. Pero tú reliquidas al final de año. Claro. Okay. Oh, pero claro. Es que mucha gente no lo hace. No, yo claro. Y pago anticipo sin ganar un chele, señores, para que sepan. ¿Por qué? Porque es tan complicado pagar estos impuestos. No, y las multas después. No, bueno, yo por ejemplo, este mes a mí se me olvidó pagar el anticipo y me clavaron la mora del anticipo, por ejemplo. Pero eso fue mi culpa, yo no lo pagué, no se me puede olvidar. Ahora bien, señores, algo muy importante es el costo que representa el manejo de los impuestos, además de pagar los impuestos. Es enorme, señores. Por ejemplo, yo soy un programita de televisión y yo tengo que sacar de ese programa un sueldo todos los meses, más un sueldo... Una iguala. Más una iguala todos los meses que paga también, ahora hay que retenerle a esa iguala. Y además, al final del año, una cantidad de dinero que quizás es más de lo que yo me gano, entre lo que le pago al contable al final del año y entre lo que le pago mensual. O sea que mucho dinero. Y eso más los impuestos. Bueno, pero eso es lo que dice la ley. No, estoy de acuerdo totalmente. Desde el año 92. Exacto. Estoy en eso defendiendo, pero a lo que sí hago un llamado es que eso tiene que ser a partir de ahora, no por mí. Yo estoy bien clara en mis impuestos, sino por el que no lo está, que no lo sabía. Tiene que ser a partir de ahora y, señores, hay que pagarlo. Así como nosotros tenemos que pagar y también exigirle al gobierno que se clarifique y no haya corrupción, porque también es muy fuerte uno dejar de comprarle a sus hijos quizás un pan más bueno, o un queso más bueno, o un vestido, o ponerlos en un colegio que no cueste tanto para que también el otro haya corrupción en el gobierno. También el gobierno tiene que ayudar y ajustarnos todos los cinturones para que nuestro país pueda echar para adelante. Bueno, que yo no creo que nadie justifique la corrupción. No, nadie. Nadie dice, sí, sigan pagando para que haya más corrupción. Sí, pero no lo dicen, pero puede haberla. Entonces, bueno, eso es una sospecha, pero el hecho de que haya corrupción no es excusa, no justifica claro que que tú evadas los impuestos. No, claro que no, porque eso es como que uno va a robar porque el otro se los robó también. No se puede, claro. Exacto. No, jamás. Ese es el punto. Es decir, hay que ir a un proceso de ordenamiento, de organización administrativa de las personas, porque es que la gran mayoría no se ve afectada por esto. ¿Por qué? Porque tiene ingresos por debajo de 34,000 pesos. 34,000 pesos es el monto excedente. Sí, Julio, pero esa gente que tiene montos por debajo de 34,000 pesos generalmente tiene 2 y 3 trabajos. Entonces, ¿tú crees que la mayoría de aquí gana 3 veces 34,000? No 3 veces, pero gana 5 la mayoría de los dominicanos gana menos de 20,000 pesos en total. Estoy de acuerdo. El 85% y lo sabemos. de los dominicanos. Sí, es verdad. Pero acuérdate también que tenemos, así como estamos haciendo un llamado para que todo el mundo pague sus impuestos, porque, señores, es la única forma. Pero también tenemos que defender porque a esa clase media que sí gana más de 34,000 pesos y que tampoco le alcanza. Yo no sé por qué estamos hablando de impuestos y ponen ahí atrás el Banco Central, que no tiene nada que ver con eso. Deberían poner Hacienda. Pero tú sabes por qué han puesto el Banco Central, porque también hemos mencionado en este programa que gracias al desempeño del Banco Central hemos tenido un crecimiento sostenido
en estos últimos años, y a pesar de que hubo cierta baja el año pasado, salimos a flote y fuimos la segunda economía después de Panamá, creo, ¿verdad, Julio? Sí, más o menos igual, Sí, casi. más o menos igual. Pero las proyecciones para este año, 2018, son aún un poco mejores que en el año 2017. En 2017 terminamos con un 4.6 de crecimiento, y lo que se llama el potencial de crecimiento de la economía dominicana, que está en un 5, regularmente se sobrepasa. El año anterior, el 2016, se creció un 6.6. Sí, y el anterior más todavía, creo. Un 6. Y el anterior más, pero ahora hay factores internacionales también que no apuntan en esa dirección. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con este tema. Bueno, Julio, ¿cómo pudiéramos describir el crecimiento nuestro? Hemos visto que hay sectores que han bajado, hay sectores que han subido. Por ejemplo, la minería, que no se refleja tanto, bajó. La construcción bajó por un lado y subió por otro. Las exportaciones e importaciones, hemos visto que tenemos un 70% más de importaciones que las exportaciones, a pesar eso de que... Sí, no, y eso ha sido histórico además. Eso ha sido histórico. Estructural. Pero el presidente ha declarado el año de la competitividad, de manera que se supone que estamos trabajando en esto. Sí. Mira, a mí me gusta usar, porque si uno dice, bueno, vamos a ver qué dice el programa monetario del Banco Central, dice, eso es el Banco Central inventando. Sí. Bueno, pero vamos a usar otra cosa entonces. El informe último del artículo 4 que hizo en el mes de febrero el Fondo Monetario, la misión del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver los titulares nada más. Primero, la economía dominicana continúa con un buen desempeño. Es decir, creció 4.6 en el 2017 y se espera un crecimiento que se acelere a por lo menos 5.5%. En el 2018, gracias a un mayor crecimiento del crédito y a condiciones externas más favorables. Segundo, persisten riesgos en torno a las perspectivas económicas y sobre todo los ligados a los riesgos que se derivan de los precios internacionales más altos del petróleo. Sí. Y condiciones financieras en el mundo, sobre todo la política monetaria de la FED, subiendo los más intereses, restrictiva de lo previsto y una demanda, por lo tanto, más débil de lo esperado. A esto habría que agregarle, además, el problema de la guerra comercial entre China, los Estados Unidos, y cómo esto puede disparar los precios, señores, acuérdense. Que cómo esto puede afectar a el resto de los intercambios comerciales a nivel mundial. O sea, puede afectarnos de diferentes formas. Puede afectarnos porque el precio del acero y el aluminio más caro... ¿Tú sabes cuánto está el galón de gasolina premium? Sí, claro, subió 4 pesos. ¿Para cuánto está? No sé, no llevo tanta. Sé que subió 4 y la normal subió 3. Bueno, está en 240. Yo creo que casi es histórico el nivel del precio del petróleo. Ay, Dios mío. Y esto nos influye. Y eso es un precio que lo tomamos de fuera. Eso no es culpa del gobierno, no es culpa del empresariado, no es culpa de nadie. Claro, hay impuestos que se cobran en la gasolina. Sí, pero que hace años que se han cobrado. Se cobran desde hace años. Desde el 2001 cobrándose. Sí. Que por cierto, yo le comentaba a una persona recientemente, fíjate cómo las cosas van cambiando en un país. Aquí, ajustar los precios del petróleo antes del 2001 era una crisis política. Sí, porque no estábamos acostumbrados. Entonces es exactamente una negociación, lo mismo. Es exactamente proceso. Lo mismo que va a pasar con los impuestos, señores. Entonces, el que paga impuestos, como yo que pago mis impuestos, no nos es tan traumático. Yo no te digo que no me duela, claro que me duele, pero ya los pago porque tengo que pagarlos. Pero el primer día que yo tuve que comenzar hace años a pagar impuestos, fue terrible, fue un parto. Y pasa lo mismo con la gasolina. No, pero ya se ha asimilado, la economía sube, baja, vuelve y sube, vuelve y baja, y baja hasta 180 y vuelve y sube 40, 30 pesos más. Dios mío. Pero como es tan lento, de esa misma forma la economía ha asimilado la salsa de los precios de los combustibles derivados del petróleo de la luz. Y el tipo de cambio.
Bueno, al tipo de cambio no me acostumbro, señores. Ese es el impuesto más fuerte que tenemos los ciudadanos. Pero se comporta para nosotros. Claro que no es un impuesto. Qué bueno para no ir a confundir. Es un valor. Para no ir a confundir a la gente. Pero repito, es como si fuera el impuesto más grande. No hay impuesto que paguemos a la DGI para que se quejen, para que les duela menos, como es el tipo de cambio. Y gracias a Dios. Pero el tipo de cambio no es un impuesto, es un dato de valor. Totalmente de acuerdo, Julio. Es así como tú dices. Y a pesar de lo que se ha desplazado, ha sido paulatinamente y ha estado controlado. Y siempre he dicho yo que el PLD está ahí por el control con el tipo de cambio. El tercer punto del informe del FMI dice: son bienvenidos los esfuerzos realizados por el gobierno para fortalecer la posición fiscal. Pero se requieren medidas de consolidación más significativas para abordar las debilidades fiscales estructurales. Bueno, de hecho, tiene muchos años diciendo eso el FMI. Pero ¿sabes lo que quiere decir claro, eso? Que hay que cobrar los este proceso de mejora administrativa de los ingresos, porque hay muchos que se dejan de pagar, son bienvenidos, pero se requieren medidas de consolidación más significativas. Eso es reforma. En el lenguaje del Fondo Monetario se requiere reforma fiscal. Pero recuérdense que las reformas no solamente son cobrar más impuestos, es reformar la economía de manera, subsidios, que este sí, que este no, que en esto, que incluso bajar impuestos incluso. Son reformas a la estructura, como tú muy bien dices. Dice, para explicarlo un poco, las medidas recientes para fortalecer la administración tributaria y aduanera están ayudando a aumentar los ingresos fiscales. Sin embargo, estas resultarían insuficientes para revertir la dinámica alcista de la deuda frente al endurecimiento en las condiciones financieras mundiales, alza de los tipos de interés, precios de petróleo en aumento y una mayor carga del servicio de la deuda. Para los que no son economistas, que suba la tasa de interés por la FED en Estados Unidos, por el Banco de Estados Unidos, el Banco Central. El Banco Central de los Estados Unidos se nos refleja inmediatamente a nosotros, se nos refleja en nuestra deuda que tenemos en dólares, se nos refleja como referencia a la tasa bancaria, de manera que nos influye muchísimo y esto está pasando. Y los precios de los artículos que compramos. Sí. El cuarto punto del comunicado del fondo dice: una política fiscal más robusta apuntalaría los esfuerzos para mejorar la posición fiscal. ¿Qué es lo que significa una política fiscal más robusta? En el lenguaje indirecto del FMI es reformas. Un marco fiscal a mediano plazo anclado en objetivos de sostenibilidad de más largo plazo contribuiría a reducir la incertidumbre de política y reforzaría más su credibilidad ante los agentes económicos. Claro, porque si tenemos con qué el gobierno actuar con el presupuesto que todos los años hacemos, no tenemos que tomar esta partida tan grande prestada y pues por supuesto que tuviéramos mucho más margen para hacer cosas y mucho más credibilidad en los mercados internacionales, es obvio. Sí. El quinto aspecto es el esquema de metas de inflación del Banco Central está dando buenos resultados y la posición neutral de política monetaria es apropiada. Es decir, posición neutral es que no es ni expansiva ni restrictiva, sino que inyecta liquidez en la medida que la economía los requiere. Sí. Y ha tenido los recursos para inyectar, señores. Los recursos son emisión monetaria. Sí, pero también tenemos las reservas. Sí, pero lo que aquí se refiere es a la emisión. Es decir, la política monetaria es, si tú restringes la cantidad de dinero en circulación o si tú expandes la cantidad de dinero en circulación a través del mecanismo de crédito, a través de muchos mecanismos, o a través de la política ¿cómo se llama? El encaje legal, etc. ¿Qué fue lo que se hizo? Entonces, una posición neutral es que tú inyectas la liquidez que requiere la economía, no más de ahí. Ahora, si pasa como pasó en agosto pasado, que se ve que hay una tendencia a la caída de la producción por un no uso de crédito o un mal uso del crédito, entonces, ¿qué hace el Banco Central? Baja
el costo del dinero para los bancos y por lo tanto y pone más dinero a disposición. Pero ahí entonces fue por el encaje legal, Julio, no fue por emisión monetaria. Te pregunto. El encaje legal, claro. Sí. Sí, liberó, pero el encaje legal. Liberó, que vendría siendo lo mismo, pero no son inorgánicos. No. Por eso. Bueno, yo estaba viendo ayer una información. Solamente en el año 2012, el Banco Central Europeo inyectó 171.000 millones de euros a los bancos europeos. En el año siguiente, 2013, 145.000 millones de euros. Eso sí es emisión monetaria. Y voy más lejos de ahí. La recesión en Europa duró mucho más porque no adoptó esta medida antes. Por esa medida restrictiva que sí la adoptaron los Estados Unidos, que se le criticó. Entonces, la política monetaria no tiene verdades fijas y depende mucho de las tendencias que exhiba la economía y por lo tanto la autoridad monetaria tiene que estar presta, como ha sucedido en la República Dominicana, ya sea a expandir, a restringir o a mantenerse neutral. Y siempre va a tener críticos, Julio, porque vemos que a veces el Banco Central toma una medida y se le critica, pero es que también el ciudadano común muchas veces no tiene las herramientas para darse cuenta y entender bien cuáles son las consecuencias de tomarla o no. Así es, tenemos que ir a una pausa y volvemos de inmediato. Muy bien, amigos, seguimos en esta, vamos a decir, reflexión sobre la economía dominicana, la coyuntura y qué tenemos por delante. Y estábamos viendo los 7 puntos que puso de relieve en las políticas fiscales y monetarias el Fondo Monetario Internacional al momento de hacer su visita al país para la revisión, según los estatutos constitutivos, el convenio constitutivo del FMI, que comúnmente es conocido como la revisión del artículo 4, que se hace en todos los países, no que se haga aquí, se hace en todos los países. El sexto punto, que eran 2, de esas observaciones o de ese informe breve del fondo, fue que las sólidas reformas regulatorias y de supervisión adoptadas hace 15 años desde la crisis bancaria han fortalecido el sector financiero. Es decir, ellos que dicen, después de la crisis financiera del 2003-2004, se inició un proceso de reformas regulatorias, de requerimientos de capital, de evaluación de activos, etcétera. Sumamente necesarias. Y los bancos también clarificaron sus acciones, porque eran dueños de muchísimas empresas. Claro. La posición de capital. Sí. Todavía siguen siendo dueños de empresas que no tienen que ver con eso. Pero cada día menos, hay muchísimo control. ¿Y las AFP? Bueno. ¿Y las ARS? Pero lo que pasa es que, date cuenta que lo hemos incluso criticado en este programa, eso se concibió para que los bancos lo manejaran. No, en ningún lugar dice que se tiene que ser banco. Pero lo permitieron. Bueno, fueron ellos que la promulgaron. Eso es lo que te estoy diciendo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que los esfuerzos en marcha para seguir mejorando la supervisión prudencial y la regulación, así como para enfrentar las debilidades en supervisión de instituciones no bancarias importantes, fortalecen aún más el sistema. Y destacan, por ejemplo, la aprobación de dos instrumentos legales, que es la ley del mercado de valores, que hemos hecho 2 programas y quizás deberíamos hacer otro más para seguir profundizando en qué este instrumento nuevo del mercado de valores, que es un componente del mercado financiero, afecta. Y el segundo es la nueva ley antilavado de activos, que ha sido aprobada y puesta en funcionamiento, que todavía tiene muchos reglamentos que tienen que ser aprobados, pero que ya está, diríamos, incidiendo en otras actividades, que también vamos a hacer un programa especial sobre este tema, sobre la ley de lavado de activos y, por ejemplo, el régimen fiscal, la transparencia, etcétera, que deben ahora tener las actividades económicas. Que aunque esto es beneficioso por
o sea, a todas luces, porque además se va a clarificar de dónde viene el dinero, si hay dinero del narcotráfico, si hay dinero de fuentes ilícitas. Pero, evasión fiscal también, por supuesto. Pero yo te pregunto, más allá de que, claro, que es conveniente y necesario, más allá de eso, ¿no frenará un poco la economía? Mira, yo pienso que, como todos los procesos, al principio puede que haya algún tipo de resquemor en algún agente económico o en algún sector. Por ejemplo, la construcción sigue creciendo y decían que la construcción y las ventas inmobiliarias se iban a caer. El tema de los distribuidores de vehículos, no sé cómo ha ido eso, pero... Sí, porque decían que los distribuidores de vehículos, las grandes torres, eran, ¿cómo se le llama? Todo, bueno, todo, pero se le llama incluso el término popular un poco pues peyorativo, lavanderías, o sea que se lavaba dinero. Pero yo no sé hasta qué punto eso sea cierto. Eso parece ser una leyenda urbana. Yo pienso lo mismo. Parece ser, yo no tengo ningún elemento para decir que no. Yo tampoco. Pero parece ser, porque yo tengo unos amigos constructores y me dicen, yo estoy loco por encontrarme un lavador para que me financie. Pues mira, yo también tengo varios amigos y me dicen lo mismo, o sea que no sé dónde es que están. Pero puede ser, no sabemos. Sí. Hay algunas actividades que evidentemente han sido más señaladas, como es el caso de las bancas de apuestas. Bueno, ya eso es otro tipo de actividad también. Pero es enorme. Es enorme. Es gigantesco. Es enorme y yo creo que el juego no deja nada bueno. No, nunca he sido amiga. No, yo tampoco, pero la adicción de miles y millones de personas a eso, aquí hay más establecimientos de banca de apuestas que escuela. Claro que sí, claro que sí. Pero como dicen que los pueblos tienen lo que merecen. Bueno, nuestro pueblo, caramba, y los que más juegan son los más pobres. Los más pobres. Entonces, jugar todo. Yo conozco gente que juegan todos los días para sacarse. Nada. No, y entonces, ¿cuánto gastan al mes y al año jugando? Sí, pierden más. Pon tú que se saquen 2 veces al año. ¿Cuánto se sacan? 2,000 pesos. ¿Y cuánto juegan? Óyeme, por Dios. Pero como te digo, hay muchas otras actividades, inclusive hay algo que he escuchado, algunas discusiones con relación a esta ley, que por ejemplo, lo que se llaman participantes obligatorios, algo así, que son los que obligatoriamente tienen que reportar las actividades que hacen, los abogados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los abogados pueden ser, según esa ley, el vehículo a través del cual algunas personas pueden lavar dinero. Sí, es cierto. Pero ahí hay una polémica fuerte. Yo estaba viendo... Claro, de vincular a un abogado que también no tiene culpa, ¿eso me te refieres? Pero todas las firmas de abogados que tienen que hacerla. Claro, pero que si un abogado tiene que reporta algo que no se da cuenta, que venga de una fuente ilícita, creo que va preso. No sé. Yo la verdad que no tengo mucho... Vamos a traer un especialista sobre esto. Sí, creo que debemos hacerlo para que nos explique bien la naturaleza, quiénes son los agentes obligados, quiénes son los no obligados, qué implica esto para la economía. Esto es algo nuevo, o sea que todavía no hemos visto bien los efectos ni cómo son los mecanismos a través de los cuales, cuáles son los actores principales que tienen que reportar este tipo de cosas. Sí, y la séptima recomendación o observación del Fondo Monetario en su informe del artículo 4 es la siguiente. Es importante aumentar el potencial de crecimiento de la economía para apoyar un más rápido crecimiento del ingreso y encarar los desafíos sociales restantes. Vemos con beneplácito los esfuerzos que hace el gobierno para mejorar los resultados en educación, en salud, en infraestructura. Ahí se está refiriendo a los más pobres, a darle el soporte a los más pobres. Sí, de que el crecimiento económico se vierta en beneficios sociales y en cosas tangibles para la población. Mira, yo estuve... Distribución del ingreso. Exacto. Yo estuve, Julio, este fin de semana en Puerto Plata y vi cantidad de escuelas nuevas, Sí, hay muchas. Escuelas nuevas, muchas. Creo que son 10,000. Yo espero, bueno, en Puerto Plata vi 3 específicamente enormes, escuelas muy grandes y muy bien montadas. Yo espero que también
tengan, además de esa infraestructura tan adecuada que vi, porque las calles accesibles, pero también espero que el cuerpo de profesores se esté trabajando con esto, como parece se está trabajando que con el aspecto de lo que se llama República Digital, sí, que es sí. de proveer de la tecnología adecuada tanto al cuerpo profesional como a los estudiantes. Que es algo tan necesario, muy ambicioso. Y de hecho, parece mentira que en nuestro país se esté extendiendo esto al país entero, que las escuelas tengan Wi-Fi, por ejemplo, que tengan los muchachos una tableta como esta que tenemos aquí al frente. Y a mí, por mi parte, lo único que me preocupa es que los muchachos no van a saber escribir, pero eso es en todo el mundo. Eso, escribir a mano. Escribir a mano. Bueno, hablar caligrafía. Pero ya no nos podemos perder en esto. Fue como cuando nos graduamos de la universidad, que tuvimos inmediatamente que dar el salto digital, porque en ese momento todavía, por ejemplo, yo que soy arquitecta, dibujábamos a mano. Inmediatamente me gradué, tuve que ponerme AutoCAD. A dibujar en AutoCAD. Sí. Dentro de este último punto del aspecto social, hay algo que a mí yo quiero resaltar, que dice el informe del FMI. Dice, los resultados sociales también se verán fortalecidos por las reformas necesarias para ampliar la cobertura de la seguridad social, garantizar una pensión adecuada. Vuélvele eso, Julio, para ver si es verdad. Vuélvele. Dice, los resultados sociales. Si quieren podemos leer todo. No, dos párrafos. Dice, vemos con beneplácito los esfuerzos que hace el gobierno para mejorar los resultados de educación, salud e infraestructura. Muy bien. Así como avanzar la agenda de reformas del sector eléctrico. Fortalecer el clima de negocios y la preparación contra el cambio climático. Estos ayudarán a elevar la productividad de inversión y el crecimiento potencial y deberán complementarse con esfuerzos más ambiciosos para abordar de manera sostenible el rezago económico del sector eléctrico, muy bien, los altos costos del transporte sí, y muy importante, un sistema tributario complejo. Sí, sí. Los resultados sociales, ahí es que viene lo que te decía, también se verán fortalecidos por las reformas necesarias para ampliar la cobertura de la seguridad social. Sí, señor. Ampliar la cobertura de la seguridad social. Garantizar una pensión adecuada. Importantísimo. Que ahora no lo hay. No lo hay. Y reenfocar los esfuerzos fiscales en el gasto social y de infraestructura. Oye, qué interesante está ese último. Yo nunca había oído al fondo hablando de política social tan interesante. Tan directo. Y también, pues, entendiendo que hemos avanzado. Señores, yo creo que el dominicano, aquí tenemos una cultura de criticarlo todo. Cuando hay que criticar las cosas, hay que criticarlas, por supuesto. Y hay que vivir, pues, a la expectativa y en análisis de todo. Pero no a aceptar que en educación hemos avanzado y que la tanda claro que falta y mucho, pero que se ha comenzado el proceso y que la tanda extendida es beneficiosa. De que pueda ser mejor, claro, pero señores, el solo hecho de que una madre pueda dejar a su hijo... para mí, que la tanda extendida sea mejor es, primero, que esté en todas las escuelas. Sí, exacto. Y segundo, que esté en todos los colegios privados. También. Exactamente. Porque yo no entiendo por qué solamente está en las escuelas públicas. Eso tiene que ser una política. Todos los escuelas privadas tienen que comenzar a las 8 y terminar a las 4 de la tarde. Es verdad. ¿Por qué no? Y dar merienda, dar desayuno al que quiera y almuerzo. Claro, claro. Eso debe ser parte. Porque es que una madre o un padre no puede ir a buscar al niño al mediodía. Es que eso parte, además, señores, con el tránsito que existe en nuestro país. Esto es una gran ciudad ya. De manera que ese párrafo último que has leído creo que refleja realmente las necesidades inmediatas de nuestro país y los logros. Es como una agenda programática, corta, esbozada, pero muy concreta. Tenemos que ir a la última pausa. Bueno, Julio, entonces,
¿Qué vemos de inmediato en el programa monetario del Banco Central y cómo podremos, vamos a decir, que defendernos o estar a las expectativas de este entorno internacional, que en este momento vemos que tenemos altos precios del petróleo, hemos visto también la guerra comercial entre Estados Unidos y el mundo y China, y China, por supuesto, e incluso estos aires de guerra de Siria y del Medio Oriente que también influyen en los precios y en el comercio del mundo? Bueno, mira, el programa monetario del Banco Central, que la gente no sabe muy bien lo que es como el programa de metas que se traza el instituto emisor y el que controla toda la política monetaria y financiera del país para la economía del país. Evidentemente, ese programa monetario solo, sin el instrumento más importante, que es el presupuesto público, que el gobierno somete al Congreso Nacional y es, diríamos, el componente fiscal del programa monetario, sin eso no hay correspondencia. Y lo más importante es que este programa monetario se corresponda también con las metas, con los presupuestos, con las lo que quiera alcanzar, las expectativas que quiera alcanzar, la política fiscal y por lo tanto su principal instrumento, que es el presupuesto público. ¿Por qué? Porque en el presupuesto nacional están los ingresos esperados y por lo tanto las medidas que hay que hacer para ese presupuesto. Está el gasto, cómo se va a distribuir el gasto, cuáles van a ser las áreas prioritarias, cómo se va a, en cada segmento de la actividad pública se van a distribuir esos recursos. Y el tercer componente del presupuesto, que es el financiamiento. Es decir, cómo va a ser el financiamiento, qué va a priorizarse, el financiamiento de infraestructura, financiamiento mismo del propio presupuesto, etcétera. Aquí hay una cosa importante y es, por ejemplo, la proyección que hizo el programa monetario para el crecimiento económico del 2017 fue de 4.5 y terminó en 4.6, casi exacto. Pero en los años anteriores, si los vemos, en el 2014 fue el resultado 7.6. Muy bueno, excelente. Bueno, extraordinariamente. En el 2015, 7.0. Muy en bueno el 2016, 6.6. Y entonces hay una desaceleración en el año 2017 que termina en 4.6. Pero ahora se invierte la curva y vuelve otra vez a un crecimiento, o por lo menos en estos primeros meses, un crecimiento mayor, que se refleja en el primer trimestre, aunque no tenemos el informe preliminar definitivo, pero los 2 primeros meses, el promedio de crecimiento fue de 6.7. Y parece que viene así, pues que es una ola, vamos a decir, un ciclo, porque desde diciembre del año pasado, que eso fue lo que salvó la ejecución del año, terminamos creo con un crecimiento de un 7. Sí, altísimo, altísimo. En construcción fue casi de un 15. Sí, o sea que las medidas de la liberación del encaje legal, o sea, que los bancos tuvieran que dejar menos dinero en el Banco Central y esto pudiera prestarse, realmente fue una medida que dinamizó la economía y ayudó con otro elemento fundamental para nosotros, hacer una economía muy abierta, es el entorno internacional. Y ahí hay una serie de variables que se asumen. Por ejemplo, el crecimiento de la economía mundial, el PIB mundial, la economía mundial, se proyecta igual que el año 2017 en un 3.1, que es bastante favorable. Sí, bastante favorable. El crecimiento del PIB de los Estados Unidos inclusive se aumenta un poco, de 2.2, que era 2017, a 2.5 en el año 2018. La zona euro, de 2.2 que creció en el 17, zona euro son todos los países que usan el euro como moneda, que no es la Unión Europea tampoco. De un 2.2 que creció en el 2017, baja 3 décimas a 1.9. Y el PIB de América Latina sube de 1.7, algo que es importante para nosotros, muy importante, a 2.6, casi un punto entero. Los precios del petróleo se asumen
Y yo creo que ahí hay un desfase, no sé si en los próximos meses se va a corregir, que van a ser de $51 por barril. Acuérdate que y ya está en 60 y pico. Eso es lo que te iba a decir, que este presupuesto se hizo con un petróleo. No, este no es presupuesto. No, pero también sí, estos son las expectativas. Sí, yo creo que las metas del programa monetario son muy parecidas a las del presupuesto o los supuestos del programa monetario. Entonces, estos elementos, evidentemente, inciden en cuáles son los principales sectores punteros de la economía dominicana. El turismo, que el año pasado creció bastante bien. Con toda la desaceleración que hubo, el turismo se mantuvo casi de hecho, en un 6.6. Nos benefició porque se devastaron los huracanes de alrededor y nosotros sí pudimos recibir los turistas. No, y no solamente eso, también hubo daño la situación en Medio Oriente, sí, que ahuyenta mucho el turismo de una zona que Europa era su zona natural, el norte de África y el Medio Oriente, incluyendo a Turquía. Sí. Han perdido millones y millones de turistas y esos turistas van a otros sitios. Claro. Hay una parte de esos que iban al Medio Oriente muy grande que es turismo cultural, que ese no podemos competir, aunque tenemos algunas cosas que podemos revalorizar. Recientemente me decía un familiar que estuvo en Panamá y estuvo en la zona vieja de Panamá. Y me dice, oye, eso es una cosa pequeña, no tiene el valor histórico que tenemos tiene, nosotros. La zona colonial. Pero óyeme, esa gente han total y absolutamente revalorizado, acondicionado, embellecido, acondicionado, eliminado alambre, restaurada casas, etcétera. Casi todo, me dice, lo que queda ya es ínfimo. Y aunque nosotros hemos hecho una parte, por ejemplo, se han soterrado los cables en la ciudad, no, como 3. 2. 2 nada más, yo creía que eran 3. Se ha adoquinado, pero nos falta mucho. Y también, señores, hay veces los viernes que esto está así efervescente y vemos las jardineras que no tienen las cositas, las matitas. Se necesita cuidado e inversión. Falta mucho. Y esa es una mina de oro. Una mina de oro. Ahora, el turismo. Las zonas francas, con esta guerra comercial, pueden beneficiarnos en cierto sentido porque algunas producciones pueden venir hacia acá. Las remesas, si la economía norteamericana sigue creciendo, las remesas también se comportarán de una buena manera. Es decir, que todos los astros, como dicen la gente, se están confabulando, se están alineando para que este sea un buen año para la economía. Ojalá también sea un buen año para la equidad social y la repartición del ingreso. Ojalá que sí, ojalá que sea un buen año para todos y que todos esos esfuerzos que se está haciendo en educación tengan su fruto. Usted, si tiene sus niños, trate de que no falten a la escuela y se preparen en la medida de lo posible para que como país podamos pues salir de la pobreza que todavía nos queda mucha. Sí, señores, gracias y será hasta la próxima entrega.